Vamos a hacer un repaso de matrices como elementos fundamentales para la realización de transformaciones lineales y, en nuestro caso particular, transformaciones geométricas. Las matrices, por definición, son un conjunto de elementos ordenados convenientemente en filas y columnas para un determinado fin. Los elementos de la matriz son A y J en función de las filas y las columnas. El tamaño de una matriz es M por N si la matriz es rectangular y de N por N si la matriz es cuadrada de orden N. Los elementos de la diagonal son ANN. La matriz puede tener una sola columna, lo cual la transforma en un vector columna, o puede tener una sola fila, la cual la transforma en un vector fila. La suma de matrices se realiza elemento a elemento y la multiplicación por un escalar se realiza multiplicando ese escalar por cada uno de los elementos de la matriz, obteniendo una matriz del mismo tamaño pero multiplicada por ese escalar. Todos estos conceptos deberán ser revisados de libros de álgebra vectorial o del repaso de la cátedra Álgebra y Geometría Analítica. Al igual que las propiedades que tienen las matrices con respecto de la suma y la multiplicación por un escalar. Las matrices pueden ser multiplicadas, lo cual es para nosotros muy importante saber el mecanismo y saber cuándo y cómo se hacen las multiplicaciones, porque nos permite realizar transformaciones geométricas complejas. En este caso, la multiplicación es de dos matrices cuadradas. Así también se pueden multiplicar matrices rectangulares por matrices cuadradas, teniendo en cuenta normativas con respecto de las filas y las columnas. En general, la propiedad conmutativa no se aplica a la multiplicación o producto de matrices. La operación de transposición de una matriz es muy importante a nuestros efectos porque permite realizar multiplicaciones de manera conveniente y además en las matrices que son ortogonales permite una propiedad muy importante. La operación de transposición es el cambio de filas por columnas y además también tienen sus propiedades que deben ser revisadas de los libros de álgebra vectorial. La matriz 0 tiene todos sus elementos 0 y las matrices triangulares tienen, en el caso de la matriz triangular superior, sus elementos 0 en la parte inferior de la diagonal y en el caso de la matriz triangular inferior tiene sus elementos 0 en la parte superior con respecto de la diagonal. La matriz diagonal es una matriz que tiene ceros en todos los elementos salvo en la diagonal. Y la matriz identidad es un caso particular de la matriz diagonal porque en la diagonal tienen todos unos. La matriz simétrica se caracteriza porque los elementos con respecto a la diagonal son simétricos y tiene una propiedad fundamental en la cual la traspuesta es igual a la matriz de origen, como se ve en el ejemplo. Matriz ortogonal. La matriz ortogonal para nosotros es muy importante porque nos permite la realización de rotaciones. Cualquier matriz n por n, o sea una matriz cuadrada,
cuyas columnas o filas forman una base ortogonal de vectores es ortogonal. Esto implica que los elementos de esa matriz, ya sea ordenados en filas o columnas, deben ser vectores con la característica de ser normalizados, es decir, su norma igual a 1, y además ortogonales entre sí, lo cual forma la base de un espacio vectorial. Una matriz A n por n es ortogonal si la inversa es igual a la traspuesta de esa matriz. Esta propiedad es muy importante porque nos permite, por ejemplo, en nuestro caso, deshacer rotaciones sin tener que calcular la inversa de la matriz y simplemente haciendo la operación de transposición. El cálculo de la inversa de una matriz requiere mucho esfuerzo computacional y a medida que la matriz se hace más grande, ese esfuerzo computacional es aún mayor. En cambio, la operación de transposición, que es el cambio de filas por columnas, no requiere un esfuerzo computacional grande. Esta propiedad tan importante de las matrices se utiliza, ¿no es cierto?, fundamentalmente en sistemas de ecuaciones de n incógnitas, sistemas de ecuaciones muy grandes, en la cual las matrices se hacen muy grandes y calcular su inversa es muy complicado. Nosotros vamos a utilizar matrices de 2×2 y de 3×3 para rotaciones en 2 dimensiones, pero también se pueden usar para rotaciones en 3 dimensiones, la cual es bastante más compleja y las matrices ya serían de 4×4 en coordenadas homogéneas. Otra propiedad que deriva de la anterior es que la matriz original por su traspuesta es igual a la matriz identidad. Esta operación me permite comprobar si una matriz es o no ortogonal. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos una matriz de 2×2 en las cuales los elementos son A11, A12, A21 y A22. Esa matriz la multiplicamos por su traspuesta y, como dijimos, si efectivamente es ortogonal, debe ser igual a la matriz identidad. Esta operación de multiplicación de las matrices la realizamos en cada una de las filas que se indican en pantalla. Si efectivamente la matriz es ortogonal, la primera multiplicación de filas por columna debe dar 1, la segunda multiplicación de filas por columna debe dar 0, la tercera debe dar 0 y la cuarta debe dar 1. Sabemos que las componentes o los elementos de la matriz son las componentes de los vectores que forman esa matriz, que deben cumplir con la condición de ser ortonormales. Esos vectores son A1 y A2. Si ahora la matriz la representamos en lugar de a través de sus elementos, a través de los vectores que la componen, vemos que esta operación de multiplicación de la matriz por su traspuesta no es más que el producto escalar de estos vectores, obteniendo el siguiente resultado. El producto escalar de un vector por sí mismo es 1 si y solo si son vectores unitarios. Esto se ve en la primera fila y en la cuarta fila. Con lo cual cumplimos la primera propiedad de que los vectores tengan norma 1. Por otro lado, la multiplicación de un vector por otro, el producto escalar, es igual a 0
si y solo si los vectores son perpendiculares entre sí, lo cual se da en la segunda y la tercera fila, A1 por A2, A2 por A1. Como vemos, la multiplicación o el producto escalar es 0, con la cual cumplimos la segunda condición de que sean ortogonales entre sí. De esta manera comprobamos si una matriz es o no ortogonal. Transformaciones geométricas. Las transformaciones geométricas son las que se realizan sobre primitivas de cualquier sistema de CAD. ¿Qué son las primitivas? Bueno, las primitivas son elementos o entidades de un sistema de CAD que se forman por ecuaciones simples. Por ejemplo, una elipse, un círculo, una línea, etc. Ahora, ¿cuál es el objetivo de las transformaciones geométricas? Bueno, se realizan para poder implementar aplicaciones de diseño, que es lo que básicamente hacemos nosotros, a través del dibujo de primitivas y la aplicación de transformaciones geométricas obtenemos el diseño final. Para poder realizar animaciones, las animaciones en definitiva es un conjunto de fotogramas en la cual se realizan transformaciones geométricas diferenciales o pequeñas, y cuando se ejecutan todos los fotogramas juntos, al igual que una película, se obtiene el resultado final del movimiento de los objetos dentro de ese escenario virtual. Para interactuar con la escena, que es lo que se realiza o se produce en los juegos de video, se interactúa con la escena de manera online o de manera directa, ¿no es cierto? Y esas transformaciones geométricas las realiza el usuario. La interacción con la escena es en tiempo real. Entonces, las transformaciones básicas que necesitamos para cumplir el objetivo 1, 2 y 3 son traslación, que es el cambio de la posición del objeto como un objeto rígido. Rotación es el cambio de la orientación de ese objeto. Escalado, cambios en el tamaño. Ese cambio en el tamaño del objeto puede ser de igual manera sobre los ejes coordenados X e Y o X y Z, en el caso de un escalado tridimensional, o pueden ser de manera independiente sobre cada uno de los ejes. Y por último, la deformación, que permite a los objetos cambiar de forma.